Algunas historias de Halloween parecen simples, cortas y algunas llegan al punto de sacar un susto o simplemente incomodar al espectador. Hasta que descubres que esconden secretos más profundos de lo que imaginamos. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Uno que lleva con nosotros en YouTube desde hace ya una década, y probablemente muchos recuerden. Missing Halloween. Un corto animado de Mike Nell, que marcó a quienes lo vieron hace 10 años, y que ahora, con un pequeño homenaje de aniversario, intenta cerrar su historia de manera un tanto extraña, pero sorprendente. Pero, antes de comenzar a hablar sobre el corto del aniversario, creo que lo correcto sería refrescarnos la memoria, recordando los eventos del primer cortometraje para poder entender mejor la segunda parte de esta historia tan interesante. El primer cortometraje, llamado simplemente Missing Halloween, publicado el 30 de octubre del 2015 en el canal de Mike Nell, nos presenta una historia bastante simple, pero perturbadora. La historia nos sitúa en una pequeña ciudad, un 31 de octubre, justo en la noche de Halloween, donde los niños salen de sus casas disfrazados de personajes o de criaturas fantásticas, a buscar dulces mediante el tan típico dulce o truco. Acto seguido, se nos presenta a Nick, un pequeño niño curioso. Este se encontraba mirando la calle desde la ventana de su casa junto a su madre, quien estaba preparándose para la celebración. Se nos muestra que ella ya está acostumbrada a notar la actitud rara o curiosa de su hijo, pero no le llegaba a dar mucha importancia. A fin de cuentas, los niños siempre andan en su mundo. Mientras tanto, Nick, intrigado por salir de una vez a buscar dulces, a la vez parece que estaba esperando a alguien. Momentos después, este sale feliz y emocionado al recibir a la persona que estaba esperando, una niña llamada Mary, la cual llevaba un disfraz curioso. Un clavo clavado en su cabeza como un sombrero. La madre sale junto a ellos un poco extrañada, pero al parecer, nada fuera de lo normal. Antes de partir con su amiga, la madre le toma una foto junto con ella, y luego se van juntos a recoger dulces. La animación nos muestra un texto que dice Last Halloween, lo cual nos indica que antes nos encontrábamos en algún momento en el pasado, y ahora, con un cambio de pantalla, hemos llegado al presente. Nick, al llegar a su casa solo después de un buen rato, se le nota cansado. Al acercarse a su casa, ve una nota de sus padres en la puerta, diciendo que fueron a hacer compras, que juegue con sus amigos y que ellos volverán pronto. Acto seguido, Nick, pese a lo que decía en la nota, intentó abrir la puerta o incluso revisar si había una llave debajo del tapete de bienvenida. Pero no había nada. Se sienta solo enfrente de su casa, hasta que ve a Mary sentarse en el borde de la calle. Él se acerca, la asusta por accidente, y ella le da una bofetada. Nick le ofrece uno de sus caramelos, debido a que ella no tenía ninguno, mirando con curiosidad su canasta. Ella rechaza los caramelos, pero él le da uno de todas formas. Al comerlos, el papel envoltorio de ella tiene una frase escrita: "Me encontraste". Y el de Nick solo dice: "Olvídate de los dentistas, soy delicioso". Después, Mary y Nick salen juntos a buscar caramelos. En el camino, Nick de la emoción choca con un grupo de muchachos, los cuales lógicamente se molestan con él, y le dan unos golpes. Aún así, él ofrece ir con ellos junto con Mary, pero ellos, extrañados y molestos, le dan la espalda y se alejan de él. Entonces, deciden por su cuenta ir a las casas para, por fin, pedir dulces. A partir de aquí, nos empezamos a dar cuenta de algo extraño. Es como si Mary fuera invisible para todos los demás, porque no dejan de ignorarla, tanto los vecinos, como los otros niños. Al final del recorrido, se encuentran juntos en una colina, revisando el botín conseguido. Nick nota que la canasta de Mary seguía vacía, como era de esperarse. Él comparte algo de dulces con ella, un gesto que simboliza su cuidado y cariño. Nuevamente, revisan las inscripciones de los envoltorios, y el de Nick dice: "Seamos amigos". Pero, el de Mary dice nuevamente: "Me encontraste". Momentos después, deciden volver a casa, donde Nick encuentra a sus padres hablando con un médico.
Estos lo reciben cariñosamente, y siguen hablando con el médico. Pasados unos segundos, en un acto de travesura, Nick toma la carpeta del doctor, corriendo lejos de ellos y comienza a leerla. El doctor lo diagnosticó con que, simplemente, tiene un amigo imaginario. Nick quedó sorprendido y confundido por lo que acaba de leer. Su madre, cuando por fin lo alcanza, al notar su confusión, le intenta explicar la situación, y le muestra la foto tomada en el principio del corto, en la que él está solo. Mary no aparece. Para todos, ella no existe, es solo un producto de la imaginación de Nick. Aún así, Nick insiste. Sabe que Mary es real. Este intenta de mil formas demostrarlo, insistiendo desesperadamente, pero nadie voltea para hacerle caso. Entonces, en un acto de enojo, decide huir de vuelta a la colina. Él se siente triste, pero aún así juega un poco con Mary para subir los ánimos. Mary, con una mirada algo extraña y seria, se levanta y le muestra que, detrás de ellos, hay un alambrado que limita el bosque con la ciudad, mostrándole que hay una apertura para poder entrar. Nick nota un cartel de peligro, lo cual lo deja con duda, pero al ver que Mary ya ha cruzado para el otro lado, decide perseguirla. Nos enteramos por los carteles caídos, que el bosque está lleno de trampas de oso. De todas formas, Nick la persigue desesperadamente, casi cayendo varias veces en las trampas esparcidas entre los árboles, intentando seguirle el ritmo a Mary, la cual parece cada vez alejarse más y más. Momentos después, Nick, en su intento por alcanzarla, pasa justo por encima de una de las trampas, lo que nos hace creer que ha caído en ella. Pero, de repente, como si nada, la pantalla nos muestra a Mary sentada en un árbol solitario en medio del bosque, uno que se encuentra apartado del mar de árboles. Cuando Nick finalmente la encuentra, se sienta junto a ella. Mary le ofrece por primera vez un chocolate. La envoltura de Nick ahora no dice bromas o mensajes bonitos, simplemente dice, "Te encontré". Mientras la de Mary dice, "Me encontraste". Ambos se relajan mostrando una pequeña y linda sonrisa, descansando bajo el árbol. La música se acaba, y por fin, hay sonido. Ahora, la escena cambia donde policías, junto a los padres de Nick, buscan su paradero en el bosque, la madre llamando constantemente a su hijo, mientras el padre se mantiene firme. En el camino, van usando palos para evitar las trampas repartidas por el suelo. Eventualmente, con las linternas, en una bajada de la colina, notan la silueta de Nick. La madre desesperadamente quiere bajar, pero notan que todo se encuentra lleno de trampas. Al apuntar la linterna a un lado de Nick, notan algo bastante macabro. Nick, por su parte, se encuentra recostado feliz bajo el árbol junto a Mary, pero algo no está para nada bien. Nos damos cuenta que en efecto, ahora ven a Mary. Pero, lamentablemente, no de la forma en la que esperamos. Resulta que ella llevaba tiempo fallecida bajo ese árbol, ya que sus restos se encuentran en avanzado estado de descomposición. Uno de los policías, sorprendida y dudosa, busca en sus registros. Resulta que Mary había sido reportada como desaparecida, y que había sido vista por última vez en casa con su familia, por lo que hasta este momento, su paradero era desconocido. Momentos después, vemos que en sus restos, sobre sus manos, tiene un envoltorio que tiene una frase escrita: "Me encontraste", concluyendo así, el primer cortometraje. Con todo esto, se nos da a entender que durante algunas de las fechas de Halloween pasadas, Mary habría entrado en el bosque sola, y aparentemente, cayó por accidente en una de las trampas de oso esparcidas por los alrededores, finalmente quedando bajo el árbol, abandonando este mundo de forma trágica y solitaria. Por lo que se nos da a entender que todo este tiempo, Mary era un espíritu, que de cierta manera, buscaba que sus restos fueran encontrados en el bosque para recibir un descanso digno, y así fue.
En el homenaje publicado hace poco desde la fecha de este video, se nos da a entender que pasaron 10 años después de los eventos del primer cortometraje. Como podemos apreciar, Nick ya es un adolescente. Este parece estar descansando, recostado en su cama, mientras escucha música. Pero, de repente, unos golpes llaman su atención. Estos provienen del armario. Curioso como siempre, al abrirlo, de la nada aparece Mary dentro del mismo, interactuando con su gorrito de clavo. Junto a ella, está una canasta de Halloween de medio corazón, la misma del primer cortometraje, y la máscara de calabaza de Nick. Esta vez, Mary podría decirse que, no es un fantasma atrapado, sino la manifestación de los recuerdos de Nick que todavía lo acompañan. Esta trepa sobre la cabeza de Nick, y lo hace salir a la calle, lógicamente a salir a buscar dulces. Mientras caminan por la calle, él se tambalea, desconcertado, mientras ella lo conduce, como en su niñez. En un momento, Nick choca hombro a hombro con alguien, al principio lo quiere dejar pasar, pero, al revisar bien, se da cuenta que chocó con una joven el cual su canasta tenía el símbolo de un medio corazón, al igual que el suyo, solo que al revés. Cuando la mira, se dio cuenta que era idéntica a Mary. Al principio podríamos pensar que se trata de Mary, una alucinación o una manifestación de su forma adulta. A continuación, nos damos cuenta que esta muchacha incluso es capaz de ver a la niña sobre la cabeza de nuestro protagonista, lo cual, a ella parece que le extraña bastante, como si de alguna manera, la reconociera. Y así, la animación termina, dejándonos más preguntas que respuestas. Realmente no hay una respuesta concreta respecto a quién es. Muchas personas aseguran que se trata de su hermana gemela, capaz de ver al espíritu de Mary. Esto se dice bajo el argumento de que hay un dibujo publicado por Mike hace aproximadamente 3 años. En la imagen podemos apreciar a lo que parece ser la hermana de Mary, se encuentra parada frente a los restos de ella, sugiriendo que por eso es capaz de verla. Podría ser también parte de la imaginación de Nick, el cual la imagina a ella en su adolescencia. Y por otro lado, está el caso que personalmente para mí, es el menos probable, el cual dice que ella probablemente sea una reencarnación. Honestamente, la única explicación que mucha gente toma por hecho, o sea, que por así decirlo es más segura que sea, es el hecho que sea una hermana gemela. Pero, incluso si usamos esto como respuesta, sigue dejando uno que otro hueco, como el hecho que no tendría mucho sentido que la hermana haya encontrado los restos de Mary, y los haya dejado allí. Esto se podría responder si tuviéramos más detalles o una cronología más amplia, pero, lamentablemente deberemos conformarnos con suposiciones, así que queda en ustedes cuál es la respuesta. Por ello, los invito en la caja de comentarios a que me digan cuáles son sus teorías al respecto. Yo las estaré leyendo. Quiero aclarar, antes de dar el cierre, que este video se centra únicamente en la historia de Missing Halloween. La animación que muchos vimos en nuestra infancia y que nos dejó un recuerdo especial de aquellos años. Prefiero separar la obra del artista, ya que algunas de las otras obras de Mike son para un público completamente distinto, y no son relevantes para este análisis, así que no recomiendo indagar demasiado en ellas. Con eso aclarado, podemos avanzar al final. Podríamos decir que el cortometraje no es solo un cuento de fantasmas o un corto de Halloween. Es una historia sobre la amistad, la memoria, la pérdida y cómo algunos lazos trascienden lo físico. Nick pudo interactuar con Mary incluso cuando nadie más la veía, y gracias a ello, pudo ser encontrada y recibir un descanso definitivo, y 10 años después, esos recuerdos aún lo acompañan. Todo esto me recuerda, de cierta forma, al Día de Muertos en México. Esta celebración se basa en que las almas de los difuntos regresan temporalmente al mundo de los vivos. Durante esta festividad, las almas son atraídas por las ofrendas, los recuerdos y el amor de sus familias.
Por eso, mantener viva la memoria del ser querido, a través de altares, flores, comida y fotos, o incluso los simples recuerdos, es una forma de honrarlos, y asegurar que, de cierta manera, sigan entre comillas, vivos, en el más allá. Por lo que, el hecho que Nick no la haya olvidado, y en la primera animación se le haya dado una despedida digna, significa que ella se mantiene como una niña feliz, la cual, es por lo menos la actitud que parecía tener en la fotografía del reporte policíaco, solo que ahora, también es acompañada de un ser que la aprecia mucho. El corto y su homenaje nos recuerdan que algunas presencias nunca desaparecen, mientras haya alguien que las recuerde con cariño. Quién sabe, a lo mejor, Mike nos sorprenda con algo más el próximo Halloween con más respuestas, pero hasta entonces, nos quedaremos con la intriga. Y así, finaliza mi revisión de esta historia tan interesante. Recuerdo verla cuando salió hace muchos años, y todo el mundo había quedado atónito con la trama. Recuerdo cómo la gente comenzó a hacer extensiones de la historia, intentando llenar huecos o dar respuestas, pero nunca supimos qué podría ocurrir después. Por lo que, el que haya salido este corto por el aniversario, da una sensación de nostalgia agradable, aunque eso significa que nos haya dejado con ganas de querer saber más. Este video debería haber salido en Halloween, pero, debido a ciertos temas como cortes de luz constantes, debí retrasar su fecha de subida. Así que, mis camaradas, feliz Halloween atrasado. Espero que la hayan pasado bien y hayan conseguido muchos dulces, se les quiere muchísimo. Sin nada más que decir, nos vemos, como siempre, del otro lado del umbral.